Cecilia Zuleta en De Todo para Todos, aquí en Radio Roxito, un mundo infinito. Hoy es un día más con De Todo para Todos. Una vez más con Cecilia Zuleta, nuestra experta y conocedora de niños, de papás, de desarrollo y sobre todo de crianza. Así que Cecilia, otra vez bienvenida a Radio Roxito. Hola Paula, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de un tema que nos encanta y que además es interesante para todos, para los niños y para los papás, y es ¿por qué les leemos los adultos a los niños? Y creo que es un tema que a todos nos interesa porque los papás siempre nos están preguntando que cómo hacen que los niños le cogen pereza a los libros cuando les empiezan a mandar libros de tarea en los colegios. Yo siempre les recomiendo a los papás que para que los niños se mantengan con el amor a la lectura, busquen que si algunos de esos libros que mandan en el colegio son de su interés, que les parecen divertidos, pues se hace la tarea, digamos la tarea que hay que cumplir, y es que se lean lo que su profesora les pide, que lean solos, que es otra cosa que piden en los colegios. Pero yo recomiendo que aparte de hacer la tarea del colegio, no pierdan el hábito de leerles en la noche, no importa la edad, es una delicia seguirles leyendo. Y cuando uno le lee a los hijos, los libros se vuelven un tema que está ligado a las emociones y a la pasión, porque tú te imaginas la delicia uno arrunchado con su papá o con su mamá, leyendo una historia espectacular, pero además a un ritmo que no es el ritmo que uno tiene cuando uno está aprendiendo a leer. O sea que la literatura infantil podría estar presente también en esos años de primaria. También los papás podrían seguir aferrándose a esos libros que son tan amados por todos los niños. ¿O cuál sería tu opinión frente a ese tema? Yo creo que hay que leerles desde que nacen hasta que lo boten a uno del lugar donde uno lee con ellos. Pero luego llega un momento en la adolescencia adulta, cuando les sigue gustando leer, que uno comparte libros. Puede que ya no lea con ellos, pero comparte libros, o comparte textos, o poesía. Pero yo diría que ojalá en primaria haya espacios de la familia, así como cuando uno cocina con el hijo, haya espacios de leer juntos. ¿Cómo sería esa rutina o ese hábito de leer en las noches con los niños? ¿Consideras que hay una hora específica, un momento específico? ¿Cómo se lo recomendarías a los padres? Bueno, aquí les voy a dar odio la palabra tips, pero les voy a dar una estrellita para que ustedes tengan en la vida. Los hijos, hay una etapa, y sobre todo en la primaria, donde pues ya quieren hacer una cantidad de cosas solos, y cuando llegan del colegio y uno les pregunta ¿cómo te fue? Ellos contestan bien. Hay un momento en que le cuentan a uno todo, y es en esa rutina de la noche. Ojalá haya una rutina organizada, como hablábamos la vez pasada, donde, por decir algo, comen, se ponen su pijama, hacen las cosas de aseo y llegamos a la cama. Para las familias que tienen el ritual de rezar, pues rezan, pero leen un cuento. Cuando uno lee un cuento, en ese momento, creo que es el momento de la lectura, va a pasar que en ese momento los niños le cuentan a uno una cantidad de cosas. Le cuentan a uno la pelea, le cuentan a uno los amigos, le cuentan lo de la profesora, le cuentan el secretico. Entonces, cultivar ese momento, y además acompañados de libros, es una maravilla. ¿Por qué pasa en la noche? ¿Por qué los niños sienten esa confianza de contarle a los papás justamente antes de dormirse todos los sucesos del día? Yo creo que ya están focalizados como en esa conexión que tienen con uno, y uno está conectado con ellos. Durante el día uno les pregunta cómo te fue, pero a veces ni los está mirando. Ellos están pensando en la tarea o en las onzas que se van a tomar, hay mucho movimiento. En cambio en la noche es más tranquilo, uno está más conectado. Obviamente si es un ritual, si es una cosa que uno hace muy de vez en cuando, pues no existe el ritual, pero yo conectaría ese ritual también con una lectura, porque eso hace que el amor por los libros quede para siempre. ¿Tienes algunos libros recomendados de esos que también disfrutabas con tus hijos, o que aún disfrutas con tus hijos o con los niños de Vuelta Canela? Hay un libro que me encanta que se llama Conran. Conran es una señora muy loca, muy loca, que pedía toda clase de cosas a domicilio, no por internet, porque pues en esta época todos los cupones que había los pedía ella y los mandaba. Le llegaban miles de cubiertos, le llegaban cosas totalmente inútiles, ropa para hombres. Ella vivía sola y un día le llega una lata gigante, y cuando abre la lata le sale de la lata un niño perfecto, organizado. Y no les cuento más la historia porque me encantaría que ustedes tuvieran ese libro. Todos los libros de Roald Dahl,
Yo amo las brujas. Además, las brujas se parecen mucho a muchas mujeres que están por ahí, a veces incluso enseñándoles a los niños. Pero te consideras una bruja, Pulga. A veces, no, mentiras. Yo soy muy, muy dulce con los niños. Pero a veces hay esos perfiles de ser bruja, pero a los niños les fascinan los libros que les hablen de lo que les pasa en la vida real o que se asemeja a las cosas que les pasan en la vida real. No los libros que hablan de la perfección, de los valores. Claro, hablar de los valores es una cosa que uno puede hacer cuando ha leído con los niños, pero hay que hablar en el libro de las emociones, del miedo, de cuando uno está furioso, de las personas que a uno no le gustan tanto. Entonces, a veces hay niños que les gustan más libros que tienen que ver no con una historia, sino con un libro informativo, saber más sobre los carros, saber más sobre fútbol. Entonces yo lo que les recomiendo a los papás es léanles. Además, cuando uno lee, uno tiene un ritmo, como cuando una persona canta. Ese niño, si tiene muchas dificultades en la lectura y entonces la profesora dice que no lee rápido o que al oír una voz que lee de una manera, con una cadencia adecuada, va a ir aprendiendo cómo se hace esa puntuación. Entonces, por la tarde cuando lleguen del colegio, si tienen una tarea de lectura, pónganla dentro del marco de las tareas. Pero la lectura con ustedes, que sea una lectura placentera, una lectura además donde escogieron un tema que sea agradable para ustedes y para los niños. Pensando en todo eso, la literatura tiene la licencia de hablar de las cosas prohibidas, de las cosas de las que no se hablan, de la muerte o de los divorcios o lo difícil que es que llegue un hermano a la casa. ¿Qué otras cosas se te ocurren? ¿Qué otras licencias dan la literatura y los libros? Los monstruos, las brujas. Hay muchos papás que tienen la idea de que si le leen a los niños libros de brujas o de monstruos, los niños les van a tener miedo a las brujas o a los monstruos. Y ahí les cuento otra cosa interesantísima. Los miedos forman parte de las emociones humanas, pero además aparecen en ciertos momentos del desarrollo de manera muy fuerte. Yo les podría decir en las primeras etapas, los 2 años, hay miedos a cosas desconocidas, pero con toda la fantasía de los 2 años, y es al lobo, a la bruja, al monstruo. Luego hacia los 4 vuelven a aparecer otros miedos que tienen que ver con los contenidos de la vida cotidiana de los niños y también tienen personajes involucrados. A los 7 los miedos cambian un poco porque los miedos tienen que ver mucho más con el peligro físico. Entonces los niños colombianos pues le tienen miedo a los ladrones, a la guerrilla, a las cosas, pero además si han vivido situaciones difíciles, pues los miedos tienen todo ese contenido de las situaciones difíciles, al papá regañón, a la mamá que pega. Entonces esos miedos no solamente tienen etapas, sino además van teniendo historia. Cuando uno habla en un libro del miedo o habla del monstruo, le da la oportunidad al niño de contar sobre sus emociones, de hablar sobre lo que a él le pasa cuando se imagina ese monstruo. Y la forma de expiar, como si uno lo pudiera decir de alguna forma, la palabra expiar, es cuando yo hablo del miedo, estoy poniéndolo sobre la mesa y eso me ayuda una cantidad a sentirme mejor y a que además la persona que es mi interlocutor, con quien estoy hablando de los miedos, de golpe me dé cosas que me ayudan a manejar mis miedos, no a que se me quiten, sino a manejarlos. Es como los adultos, cuando yo tengo miedo de algo y le cuento a alguien que estoy con miedo de algo y ese alguien me dice algo que me ayuda, pues me lo permite, pero a los niños no les queda tan fácil decir un día, necesito hablar de un miedo que tengo. No, cuando está leyendo un cuento y aparece el personaje que genera la emoción, es una gran oportunidad para poder hablar de eso. Entonces, bienvenidos todos esos libros. Hay un libro que yo tengo en la biblioteca de Vuelta Canela, que se llama El libro apestoso, de un francés que se llama Cole, pero no me acuerdo en este momento muy bien el autor, y Babette Cole. Y es un libro de todas las cosas que huelen inmundo, horrible. Y es un libro controvertido para los papás. Los papás me devuelven el libro diciendo, ¿por qué dejaste que mi hijo alquilara este libro tan apestoso? Y generalmente los que lo alquilan son los que se han hecho popó en los calzoncillos o en los calzones, porque necesitan poder hablar de esto con sus papás, pero no lo pueden poner en palabras. Entonces el libro sí les habla de lo que ellos necesitan hablar.
Bueno, qué maravilla tenerte aquí cerquita de Radio Roxito, Cecilia. En serio, qué rico que cada 8 días, todos los martes a las 3 de la tarde, todas las familias latinoamericanas y también los niños, pues te van a escuchar con temas muy interesantes. Si te quieren escribir, preguntar, ¿tienes algún lugar donde puedan consultarte? Sí, está la página de Vuelta Canela que tiene una sección para que los papás puedan hacer preguntas y las contestamos no solamente yo, sino nuestro equipo. Somos un equipo de personas que trabajamos en desarrollo y en crianza y acompañamos a los papás y a los niños a crecer. ¿Y cuál es la página de Vuelta Canela? www.vueltacanela.com. Bueno, esto es De Todo para Todos con Cecilia Zuleta. Gracias y que pasen una buena tarde. Cecilia Zuleta en De Todo para Todos, aquí en Radio Roxito, un mundo infinito.